Bueno, Antonio, buenas noches. Buenas noches, Senador, un gusto tenerlo con nosotros. ¿Por qué no estuvo en la ceremonia de la planta sulfurizadora de ANCAP? Gracias por invitarme. Por favor, en primer lugar, Antonio, Aldo, es un placer estar acá. Mire, a esa hora yo estaba visitando una escuela de tiempo completo en el barrio La Valleja, allá por instrucciones de Aparicio Saravia. Estamos trabajando muy duro con la educación. Hay una experiencia formidable, es la Escuela 92. Felicito a la directora, a las inspectoras, a las maestras de esa escuela. Realmente es una escuela formidable y teníamos pactado eso y nos pareció que, sin perjuicio de que es importante que el presidente inaugure obras, que nuestro trabajo como legislador tiene que estar muy cerca de los problemas más importantes que hoy hay en Uruguay. Y la educación, la escuela pública, es algo muy importante, así que tuve que optar. Optó por la escuela pública, no tiene nada en contra de lo que fue el lanzamiento de la obra, ni las presencias internacionales. No, nada que ver. Había que optar. Uno tiene que optar y yo creo que lo más importante es, el problema más grande que tenemos hoy es la educación. Ajá. Y hay que ir a mejorar eso y además la escuela pública, que muchas veces se la critica mucho, hay muchas que hacen un muy buen trabajo. Esa me permito recomendar que visiten cómo está trabajando, porque la inspectora departamental que estaba, la directora, las maestras, están haciendo un trabajo muy, pero muy bueno. Y un maestro, porque eran maestras y había un maestro. Mire, tomamos nota de lo que dice, pero además le insisto en que figuras del Partido Colorado no se veían en ese acto. ¿Algún motivo político en especial, cree usted? No. Uno tiene que trabajar, fíjese que fue entre semana a mediodía, ¿no? Por ahí, la verdad que tiene que optar. No. Adelante. ¿Comparte la forma en que el gobierno está manejando algunos de los últimos conflictos que estamos viviendo o padeciendo en nuestro país? Educación, salud, por ejemplo. ¿Qué opinión le merece? Para mí lo más importante es que en estos conflictos no los paguen los que no los tienen que pagar. La preocupación más grande es que hubo un problema en la educación y los perjudicados fueron los niños que se quedaron sin escuela y sin almuerzo o merienda muchas veces, y los jóvenes que se quedaron sin liceo. Creo que es un fracaso mío también, de todo el sistema político, cuando no logramos articular formas de relacionamiento que permitan el reclamo legítimo de quien entiende que tiene que ganar más. Usted dijo recientemente fracasó el sistema político sobre el tema. Sí, porque ¿quién pagó el conflicto? ¿Quién fue el gran perjudicado en el conflicto? Los alumnos. Tenemos que tratar de articular formas de relacionamiento que no signifiquen que el que paga es el alumno quedándose sin clase. Es legítimo el derecho a reclamar de los docentes, es legítimo lo que entienda el gobierno, de decir, bueno, esta es nuestra posición, pero creo que ese conflicto no debe siempre pagarlo. ¿Y cómo se hace entonces, senador? Y apostando más a la coordinación, apostando más las relaciones del trabajo nunca se deben plantear a partir del conflicto. Esta es una vieja discusión que tenemos y que yo quiero destacar. Pensar que la relación del trabajo es a partir de la lucha de clases y el conflicto es como pensar que las relaciones internacionales se plantean a partir de la guerra. El conflicto o la guerra es una patología, hay que trabajar mucho más en la prevención de ellos. Nos parece que ese es el camino y ahí es donde hay que apostar, ¿no? Y en el tema de la salud, ¿cómo vio el manejo del gobierno en este conflicto de la salud? Y la situación de la salud, le pregunto también de paso. Sí. La salud pública. Yo creo que tendríamos que estar mucho mejor en materia de salud. Y podemos hacerlo. ACE tiene 400.000 usuarios menos y el doble de presupuesto. Hoy en el Senado, hoy de mañana en el Senado, votamos, le voy a dar la primicia, votamos el doble voto para la presidenta de ACE, para darle más instrumentos. ¿Por qué se le tenemos que votar el doble voto? Porque hay un tema de gestión ahí, con esta forma de cogobierno que ha establecido en su época Tabaré Vázquez, ¿no? En la educación y en la salud, fíjese, y que termina con un problema de gestión, donde no hay especialistas en los hospitales del interior. Le pongo un ejemplo. Estuve el viernes pasado en Guichón. En el hospital de Guichón hay ginecólogos solamente los jueves. Y a los niños no le podemos decir que vengan al mundo los jueves, nada más. Entonces, hay un problema de gestión, menos usuarios que atender, más presupuesto, hay que atacar el problema y esto es un tema de gestión. Y la gestión empieza por la cabeza. Por eso hoy le votamos el doble voto y lo votamos todos. ¿Le da una carta de confianza entonces a la presidenta de ACE? Yo creo que la presidenta de ACE es una gran profesional. Me parece que no es la que está mandando en ACE. En ACE, el señor Alfredo Silva, el representante de los gremios.
Y no es que yo tenga algo contra los gremios, todo lo contrario. A mí me parece bueno que los gremios participen, pero no pueden tener decisión. Porque un gremio, un representante de un gremio representa al gremio, que es un interés particular, sea de trabajadores o sea de empresarios, no me importa. No debería estar sentado allí entonces. No, sí puede estar sentado con voz, pero no con voto, me parece a mí, porque representa... ¿De dónde saca que manda Alfredo Silva? Y de los hechos, mírelo. Yo no tengo nada contra los licenciados en enfermería o contra los choferes de las ambulancias, pero en algunos hospitales del interior los directores no son médicos. Yo siento que el director de un hospital, por su preparación y sus estudios y por su visión humanista de la cosa y por su capacidad, tiene que ser un médico. En Guichón no es un médico. Senador, aquí en Código País el ministro de Economía, bueno, cuando le preguntamos a propósito de los excedentes del FONASA, dijo que los iba a devolver, que se iban a devolver, pero apuntó al impuesto directo, al IRPF, ¿no? Como forma de obtener recursos para otros planes sociales que se están proyectando, se están llevando adelante. ¿Qué opina de esta propuesta? Es bueno que el ministro diga eso porque está cumpliendo con la Constitución. No puede quitarle a alguien algo que le pertenece. Hubo una propuesta del Frente Amplio en el sentido de sacárselo. Si a usted le cobraron de más, tiene un crédito y tiene el derecho a que se lo devuelvan. Así que en eso me parece bien que el ministro Lorenzo haya parado otras propuestas que hay en el Frente Amplio y en eso tiene todo nuestro apoyo. En lo que refiere a poner más impuestos, a mí me parece que en este país tenemos que hablar menos de poner más impuestos y más de qué es lo que se hace con la plata de los impuestos. El problema hoy no es de recursos, el problema hoy es de gestión. Es, si tenemos la mitad de los usuarios en la salud, darles un mejor servicio. Si tenemos el triple de presupuesto en el Ministerio del Interior, tener mejor seguridad. Ya no es una cuestión de recursos, es una cuestión de que tenemos que hacer mejor, podemos hacer mejor porque tenemos el dinero. O sea, el tema es la gestión, hay una mala gestión. Sin lugar a dudas, en esas áreas está claro, ¿no? Ajá. Pero con respecto a los números de la rendición de cuentas, cómo se han distribuido, usted los ha manejado, los ha estudiado, obviamente. Sí, claro, ¿no? Interpelé al ministro de Economía, Obviamente, ¿se acuerda? Sí, claro. Mire, acá hay tres temas que preocupan, se lo dijimos al ministro en la interpelación del mes de marzo. Uno, el tema de la inflación. Creo que el gobierno lo está atacando bastante bien por ahora. En estos meses que están por venir en la primavera puede haber una disparada, pero todo parece indicar que se está atacando bien. Segundo lugar que le planteamos, la segunda cosa que le planteamos fue la competitividad, el valor del dólar, y el gobierno ha escuchado con eso, pero nos parece que todavía falta. Y lo tercero, que es lo más grave de todo, es el déficit fiscal. Ahí es donde, por lo menos, uno ve que el ministro de Economía está tratando de no agravar el déficit fiscal. Él tendría que tratar de reducirlo, porque el déficit fiscal del año pasado, 2.8 del PBI, era 3 veces más de lo que había previsto inicialmente en la ley de presupuesto. Entonces, se hablaba de gastos energéticos, se hablaba. Sí, sí. Por sequía y falta de lluvias. Se hablaba de eso, pero es 2.8. Pero mire que en la previsión que había hecho el año pasado, cuando fue al Senado el ministro de Economía, ya había considerado el tema energético y lo había llevado del 0,8 al 1.1, o sea que igual le erró mucho. Coincidentemente con lo que usted dice de las preocupaciones que la inflación, competitividad y déficit fiscal, está el documento de las cámaras empresariales, a la cual el ministro de Economía calificó de un documento político. Sí, a ver, yo no me voy a poner del lado de las cámaras empresariales como no me pongo del lado del Instituto Cuesta Duarte y el PIT-CNT. Cada uno en el Uruguay puede decir lo que quiera, que lo diga. Me preocupan esos temas. La inflación, ¿por qué? Le afecta al uruguayo cuando va a la feria o al almacén. Y obviamente que si la inflación es más grande que el aumento de los salarios, le estamos bajando los salarios a los uruguayos. Por eso hay que prestarle tanta atención. Y creo que ya ningún partido político en el Uruguay cree que la inflación es buena. Todos estamos de acuerdo que tenemos que tener una inflación baja. Ahí hemos avanzado mucho como país. Y tenemos que, sobre todo, ¿sabe qué, Antonio? Que es muy importante, tratar que este crecimiento económico llegue a más uruguayos, nos llegue a todos. Y lo segundo, que dure. Hacer lo más posible para que dure esta situación económica. Y ahí es donde empezamos a cuidarla. Y veo en el ministro Lorenzo, lo veo tomando medidas previendo eso. En el horizonte uno pensaría que si se agrava el déficit fiscal este año, podemos tener problemas el año que viene. Si no hacemos algo, podemos tener un problema en el 2015-2016.
Y hoy lo veo al ministro Lorenzo dando la cara frente a sus compañeros de partido, diciendo cuidemos esto porque se puede estropear el crecimiento económico. Y sobre todo hay que llegar a más gente, más justicia social, ¿no? Senador, ¿cómo se está preparando para la campaña electoral? Usted ya empezó con las recorridas por el país. ¿No? Hay un objetivo de 100 puntos para visitar. Sí. ¿En qué se está basando? ¿Qué es lo que está escuchando? ¿Qué está viendo en su entorno? Mire, nosotros el año que viene vamos a tener que presentar una propuesta programática. Queremos que sea una propuesta muy buena. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Yendo a escuchar. Cuando estuvimos el otro día en Guichón o la otra semana en Colonia o en los departamentos que estamos recorriendo, este fin de semana vamos a estar en Bella Unión, Artigas, Comensoro, etcétera. ¿Qué hacemos? Preguntamos, ¿cómo está la escuela? ¿Qué problemas tiene? ¿Cómo está el liceo? ¿La policlínica está funcionando? ¿Hay ambulancia? ¿El hospital? ¿Cómo está la educación? ¿Cómo está la situación económica? Y la gente nos cuenta. La otra vez la gente nos decía, no aguantamos más la inseguridad. Y pusimos el tema de la seguridad arriba de la mesa con propuestas concretas. Ahora la gente nos está hablando de la salud y las carencias, la educación y la necesidad de apoyar más a las maestras y a las directoras, y nos está hablando de que la economía no está llegando a todos, y obviamente nos sigue hablando lamentablemente del tema de la inseguridad y de la droga, muchísimo. Senador, ya que habló de Guichón, ya lo he repetido varias veces, se ve que... Porque estuve el viernes pasado. No, claro, pero en el acto que allí realizado allí en Paysandú, usted sostuvo que no desea criticar al gobierno actual ni a los anteriores. Sí. ¿Hay un cambio de estrategia? ¿A qué se debe eso? Porque usted ha sido muy duro, ha criticado ya al comenzar acá a Tabaré Vázquez, recordando sus propuestas en tema de educación y de seguridad, pero... ¿qué estamos avisorando? ¿Puede haber un cambio de estrategia? ¿Un nuevo Bordaberry? ¿Qué es lo que se ve? Yo sigo siendo el mismo, Antonio. No, pero me refiero políticamente, ¿no? Mire, a veces quizás cuando uno dice algo o critica algo, se confunden. Yo critico la propuesta, no la persona. No, me estoy refiriendo a la... Está claro, es decir, yo cuando digo... La propuesta, no estoy hablando de acuerdo persona. con lo que dijo Tabaré Vázquez en materia de la gestión de la educación o de la salud. No tengo nada contra Tabaré Vázquez, tengo algo de discrepancia con su propuesta o con la seguridad. Ese es el tema. Bien. Creo que ahora se viene una etapa muy de propuesta, muy de programática, porque la gente el año que viene se va a plantear y va a decir, che, ¿qué me propone este y qué me propone este otro? Y ahí va a tener que tomar una decisión. Entonces, obviamente, que creemos nosotros que más que hacer la tarea de fiscalización que hacemos del Parlamento, hoy tenemos que iniciar la tarea de propuesta. ¿Cuándo lanza la candidatura? La vamos a lanzar en el mes de noviembre, el 9 de noviembre. 9 de noviembre, ¿no? El 9 de noviembre en el Palacio Peñarol, así se decidió hace un mes por la Asamblea Nacional de Vamos Uruguay. Le quería preguntar, senador, y vamos a poner en pantalla la encuesta de Cifra difundida en Telemundo, que hace referencia a que, bueno, lo que narra Luis Eduardo González es que ya está Tabaré Vázquez en lo que respecta al escenario del Frente Amplio, del oficialismo, ¿no? Está claro que está Pedro Bordaberry como principal líder del Partido Colorado, Jorge Larrañaga del Partido Nacional, Mieres en el Partido Independiente. El Partido Colorado luce una suerte de estancamiento en estas últimas encuestas, ¿no? 14, 15, ahora ha subido un punto. ¿Cómo ve el escenario? ¿Qué lectura hace de estos números, senador? A mí me gusta mucho el escenario, porque es un escenario de muchas posibilidades. La vez pasada, a esta altura, nos daban el 8%. Ajá. ¿Se acuerdan? Creo que el propio Luis Eduardo nos daba... Es más, Luis Eduardo, el jueves antes de la elección, nos daba el 12%. Así que nos está dando más de lo que nos daba la otra vez. Pero yo respeto mucho el trabajo profesional de los encuestadores. Creo que es una base para poderle hablar al otro 70 y pico % del país, para convencerlos con propuestas. Me parece que es eso. Esto es el punto de partida. Siempre se mueven, iremos con propuestas a todos ellos y trataremos de decirle a la ciudadanía que se pueden hacer las cosas mejor y que tenemos unas muy buenas propuestas para las cosas que hoy la están afectando, que ven mal, para mejorarlas. Entre comillas, la pelea es con el Partido Nacional. No, yo no me peleo con nadie. Estoy hablando de un eventual balotaje, una segunda vuelta. Estos números hoy están hablando de que el oficialismo prácticamente tiene una mayoría parlamentaria alcanzada. Según estos números, que son una fotografía del momento y falta 1 año y 2 meses por delante. Claro, está claro. Está bien. Todo cambia. La vez pasada a esta altura vino una consultora argentina, Ipsos, Mora y Araujo, y nos dio 4%.
Sí, entonces, 4%. En realidad esto es el comienzo. Y bueno, a partir de esto tenemos que salir a presentar las propuestas. Nosotros, aparte, notoriamente no estamos en campaña. No estamos en campaña y hay otros partidos que sí lo están. Notoriamente ya tienen una competencia interna muy ¿Y fuerte. cuál es la diferencia entre un concepto y el otro? Porque usted está recorriendo el país. Sí, probablemente. pero bueno, Con obviamente actos organizados. yo voy a hacer actos organizados. Es decir, le digo que voy a lanzar la candidatura en noviembre. Sí. Quiere decir que todavía no empezamos, ¿no? No empezaron. Y recorremos siempre el país, ¿eh? Lo hemos recorrido estos 5 años. El anuncio de la candidatura de Tabaré Vázquez se da en un contexto muy fuerte, muy sensible, que fue en ocasión de aquel hecho policial tremendo en Pocitos, en el local del Correo. Usted en ese momento, corríjame si me equivoco, habló de cortina de humo. Sí. ¿Sigue pensando en lo mismo? Y O sea, que fíjese- se anuncia la candidatura de Vázquez en un momento, en una semana de hechos de violencia notorios, ¿no? Conmocionantes. Usted es un analista, y Antonio también. Estaba el gobierno en el peor momento en materia de inseguridad. ¿Se acuerda? Habían asesinado el domingo al repartidor de garrafas Supergas en el Cerro. Había estado la balacera, habían matado a un agente policial. Y de pronto Tabaré Vázquez sale y anuncia algo que ya sabíamos, ¿no? Que iba a ser candidato, lo sabíamos todos. Sale y lo anuncia. Cuando lo anuncia, obviamente que coincidiendo con las otras noticias de lo que estaba pasando, además el presidente de la República creo que llamó por teléfono a todos los canales de televisión para comentar el tema de... Lo llamó a ustedes, lo llamó a los Nosotros otros... lo llamamos. nosotros Bueno, llamamos está bien, a sí. los otros colegas y aceptó salir. Yo creo que si usted lo llama, lo llamaba hoy de noche al presidente Mujica, no sé si lo atiende No, todos los hoy, días. hoy lo agarramos, está almorzando acá en el mercado agrícola, Bueno, ¿no? pero, O sea, pero fue una coincidencia No que pueden ni justo, buscar el pan en- justo es muy- cuando estaba el lío era el día del velatorio del policía en Tacuarembó. Tabaré Vázquez anuncia que va a ser candidato y Mujica atiende a todos los canales. Igual, de todas formas, yo creo que los canales profesionalmente dieron la información. Era noticia la de Tabaré Vázquez, era noticia la de Mujica y era noticia el otro claro, que o había sea que pasado. no caímos en ninguna redada de No, Tabaré Vázquez. ustedes no, pero usted Digo, sabe porque cómo parece se lo que está planteando es como que somos unos ingenuos que caímos en, De en las ninguna redes forma, ahí. de ninguna forma. Porque sabe Sería una falta de respeto a usted, Antonio, usted sabe todo lo que lo respeta. No, está bien, digo, pero como es porque esa reunión estaba pactada hacía 15 días antes, ¿no? O sea que ya se sabía que ahí iba a salir algo. O sea, no... A mí me sorprende la coincidencia. Quizás fue una coincidencia y usted tiene razón. Probablemente, Quizás no. Pero Este- fue una coincidencia y lo que sí hay datos objetivos. Lo anunció en ese momento, pero adelante, que lo anuncie, que trabaje y que empiece a pronunciarse, porque lo bueno de esto es que creo que el que va a ser candidato ya empieza a definir cosas. Por ejemplo, se definió a favor de legalizar la cocaína. Y eso es una definición que nosotros tenemos una propuesta distinta y es bueno que la gente la compare. Sí, él salió a aclararlo después, sí, ¿no? sí, Que no era sí, eso. no bueno. No aclare que oscurece. Ajá, pero a propósito de definiciones, Tabaré Vázquez decía lo siguiente. Estoy en contra de bajar la edad de imputabilidad. No hay que bajar la edad de imputabilidad, estoy absolutamente contra. No resuelve. No resuelve el problema, lo puede agravar incluso puede condenar a jóvenes que pueden ser recuperados a una vida después que nos quejamos cuando llegan adultos por decir hay más violencia. Bueno, ¿y usted qué tiene para decirnos al respecto? Hubo hechos de violencia en los cuales actuaron niños directamente, que estarían por debajo inclusive de la rebaja de la edad de imputabilidad. Nosotros creemos que la propuesta que va a votar la ciudadanía el año que viene, que acompañaron 370.000 uruguayos, es muy buena. Además, hoy, ya que somos tan afectos a las encuestas, el 65% de los uruguayos la acompañan. Así que es realmente una buena propuesta. Pero es no solamente bajar la edad de imputabilidad. Si se hubiera bajado la edad de imputabilidad, estos dos menores de 17 años que mataron participaron en la balacera de Pocitos, obviamente que serían imputables. Y se les mantendrían los antecedentes después de los 20 años. Si se acepta la reforma constitucional que estamos proponiendo, el mayor de 26 años que utilizó esos niños en el cerro para asaltar al repartidor de garrafa Supergas, vería agravadas sus penas. Ajá. O sea que también es ahí. Y además, esos dos menores de 17 irían a un instituto de rehabilitación especial fuera de las cárceles menores, fuera de las cárceles de los mayores y además fuera del INAU, con psicólogos, asistentes sociales, con un trabajo
O sea, se podrían recuperar. Apostamos a eso. Porque Tabaré Vázquez decía justamente Sí. lo contrario. Ahora, con lo que dice Tabaré Vázquez, Sí. promedialmente están 6 meses presos. Hoy como máximo van a estar 2. Y van a volver a la calle y se le van a borrar los antecedentes. Entonces hay que pensar si en esos menores ponerlos en el instituto y rehabilitarlos. Pero también Tabaré Vázquez, al igual que todos nosotros que tenemos una responsabilidad como políticos, tenemos que pensar en las víctimas. Tenemos que pensar en aquellos a quienes esos menores matan. Y si a los 6 meses o a los 2 años están de vuelta en la calle, corremos el riesgo de lo que sucedió hace no mucho con un menor que no voy a mencionar para no violar las normas del INAU, que mató una vez, lo largaron a los 6 meses, mató de vuelta, lo volvieron a largar y mató por 3.ª vez. 2 muertes que se podrían haber evitado. Y cuando se habla de pensar en las víctimas, por ejemplo, además de estas medidas que plantea, ¿hay otras para trabajar? Porque recuerdo en tiempos no muy lejanos donde se hablaba de la asistencia a las víctimas, atención a la persona que ha padecido algún hecho de violencia, ¿no? En estos casos extremos también, ¿no? Sí. El diputado Fischer Alcantero presentó y logró la aprobación de la ley de resarcimiento a las familiares de las víctimas. O sea que eso es algo que se prometió, se hizo y la ley se aprobó y fue propuesta de nuestro sector, de Fischer Alcantero. Hoy celebraba 1 año la Asociación de Víctimas y lo conmemoraba de tarde. Así que eso es una propuesta. Pero también trabajamos en la violencia doméstica. Y en ese sentido, Marta Montaner, otra diputada del Partido Colorado, presentó un proyecto de vivienda para las mujeres víctimas de la violencia doméstica. Y en Salto, el intendente Coutinho tiene un hogar para las mujeres víctimas de violencia doméstica. Porque acá hay un drama. La mujer convive con un golpeador. El golpeador la golpea, ella se va a hacer la denuncia, pero no tiene dónde ir a vivir porque no puede volver a la casa con el golpeador. Entonces, ahí es cuando el Estado tiene que presentar una solución transitoria para encontrarle, tiene que hacerle un juicio, sacarlo de la casa, etcétera, no tiene dónde ir y muchas veces vuelve a la casa la mujer obligada y vuelve a ser golpeada y su vida corre peligro. Hay que trabajar mucho en eso. Senador, ¿ve más patrulleros en las calles? ¿Ve otro movimiento actualmente? ¿Ha mejorado la situación? ¿Qué opina? Creo que eso es fruto mucho de la campaña de las firmas, ¿no? Y de haber puesto la inseguridad en primera fila. Creo que el gobierno ha reaccionado. Todavía le falta, ¿no? Pero ha reaccionado, sin lugar a dudas. ¿Qué le reconoce a este gobierno usted? El mantenimiento de la macroeconomía, sin lugar a dudas. Creo que eso es una cosa de responsabilidad que tenemos que tener todos y es muy, pero muy bueno, creo que sí. El haber continuado la construcción de escuelas de tiempo completo. El acuerdo educativo que hicimos todos los partidos al principio de este gobierno señalaba 300 escuelas de tiempo completo al final del periodo. No se va a llegar, pero se van a llegar a 240, 250. Es un buen esfuerzo, hay que seguir por ese camino. Creo que ahí hay cosas positivas que se pueden mejorar. Vamos a hablar algo de política, un poco menor quizás, como se dice, pero importante. No, digo, el pacto por Montevideo, la unión de blancos y colorados, está avanzando. Creo que la semana que viene se cierra, pero después lo tiene que aprobar la convención del Partido Colorado. ¿Cómo viene eso? Sí, es el 7 de septiembre que tiene que reunirse la convención. Nosotros estamos, el lunes que viene en el Comité Ejecutivo Nacional vamos a considerar el tema. Esto lo tiene que aprobar una convención, pero no solo una convención que necesita mayoría especialísima. Sí. Necesita 402 votos en 602, que son los convencionales del partido. 600 convencionales más los 2 expresidentes que son convencionales natos. ¿Es de los presentes? Del total. Del total. Es un esfuerzo importante. O sea que si no van 600, o sea, siempre se tienen que conseguir 402 votos. 402 votos positivos. Ahí lo que la Carta Orgánica habilita hacer es, se discute un día y se pospone la votación hasta dentro de 7 días. Entonces la propuesta que hay es dedicar una tarde a discutirlo, porque es un tema muy complejo, que hay que informarlo y hay que escuchar a la gente, y a los 7 días poner un día entero para votar por sí o por no. ¿Y si no se consigue el apoyo, qué piensa usted? Y el pueblo dijo que no. ¿Qué le voy a decir? Se acabó. Y en el caso de sí que lo consiga, ¿cómo debería ser la elección del candidato común? ¿De ese candidato, de ese nuevo partido? No, el acuerdo no es un único candidato. Ese partido puede tener hasta 3 candidatos. Hasta 3 candidatos. Sí. El Partido Colorado va a tener su candidato. Su candidato. Y el Partido Nacional va a tener el suyo. Y si nos ponemos de acuerdo, podemos aceptar un tercero. Por ahora no nos hemos puesto de acuerdo. Bien. Pero primero tenemos que... ¿Y nombre?
No me metan líos. Ya se está hablando de algunas cosas. Vamos de a uno. Sí. Yo creo que primero hay que aprobar el acuerdo, porque uno no puede manosear Pero nombres. el nombre no es cosa menor en esto. Bueno, ¿qué nombre me sugiere? No tengo idea. No. ¿Está interesado, Aldo? Mire que la puerta del partido está ahora, abierta. me imagino, las sensibilidades deben estar sobre la piel. Yo me Claro. pregunto, ¿y cómo marcha la confianza con el Partido Nacional en todo esto? Bien. Nosotros con el Partido Nacional tenemos una cantidad de coincidencias en muchos aspectos, pero es mucho más sencillo en la parte municipal. Ajá. Porque en la parte municipal no hay mucha discusión acerca de cómo recoger la basura en la ciudad, cómo mejorar el tránsito, el transporte, cómo hacer para que Montevideo sea de vuelta una gran capital de América. Montevideo era una de las mejores ciudades de América del Sur. Hablaban de Buenos Aires, hablaban de Brasilia, pero hablaban de Montevideo, ya no lo es. Tenemos que volver a tener esa gran capital de la América del Sur que es Montevideo y queremos construir un proyecto para eso. Usted leyó el artículo del diario El País donde dice que la calle Pou desconfía de usted. Dijo, según el diario El País, no podemos perder de vista que Bordaberry no quiere al Partido Nacional, adversario de esta idea de la unión, ¿no? Debemos tener cuidado porque si está a favor, tal vez a largo plazo nos quiera jorobar. Mire, yo trato de construir una carrera en base a la propuesta y no en base a lo que dice el otro. Ajá. Es una opinión, es lo que sentirá. Yo quiero concentrarme en la construcción. ¿Y será una competencia por el nicho? ¿Por qué nicho? Por el nicho que pueden representar Bordaberry y la Nichos calle. hay en los cementerios. No, el nicho político me estoy refiriendo, ¿no? No lo sé, pero yo... ¿No hay? Mira, Antonio, quiero ser bien claro. Quiero construir en base a mi propuesta y no en base a la crítica sobre si el otro me tiene confianza o no me tiene confianza. Yo necesito ganarme la confianza de la gente. Y eso se logra en la política tratando de solucionar un problema en que estamos cayendo todos los partidos políticos. Estamos empezando a perder la credibilidad y la confianza de la gente. Porque la gente nos mira y dice, estos se pasan peleando entre ellos todo el día en lugar de pelearse con los problemas que tiene el país. Por ejemplo, el plebiscito del aborto, todos los candidatos lo apoyaron y sin embargo la gente dijo que no. Ese fue un mensaje claro. Entonces, ¿Qué hicimos? No caminó el plebiscito, lo respetamos y adelante. No, obviamente, Sí, bueno, claro. Y claro. Sí, Pero digo, no, obviamente no, porque con la ley de caducidad no se respetó. Pero digo, si usted llega a ser presidente, ¿usted se plantea revisar la despenalización del aborto? Mire, yo voy a ser siempre muy respetuoso de lo que decía la gente. Voy a hacerlo muy bien. Sobre ese tema y otros temas creo que hay que hablar en una cuestión de salud general. Y mi posición es conocida, yo soy contrario al aborto, estoy a favor de la vida, pero bueno, tenemos que escuchar a la gente se pronunciará. En este caso, Tabaré Vázquez, Jorge Larrañaga, Todos los Luis precandidatos, Lacalle, o todos los que... Pablo Mieres, Pedro Bordaberry, José Todos, Amorín, todos, dijimos, están de acuerdo. vengan a votar, no fue nadie. No fue nadie. Bueno, eso Ajá. revela lo grande que es el pueblo uruguayo, porque el pueblo uruguayo decide lo que él quiere, no lo que le dicen. Ajá. Y eso Pero es para un el valor sistema político capital ahí que no hay, tiene. no hay un mensaje, Se lo acabo de muy, decir, muy duro, se lo acabo de decir. muy duro, que no le creen. Nosotros tenemos que volver a generar credibilidad. Y yo creo que el desafío ahora es la efectividad de los derechos, de las cosas. De nada sirve que aparezca peleándome con la calle Pou sobre si la abrazo o no la abrazo, mientras las escuelas no funcionan, o mientras hay inseguridad roban a la gente por la calle. Yo me quiero pelear no con el político, con la delincuencia, con la inseguridad, con los problemas en la educación, con los problemas en la salud, con que el crecimiento económico llegue a todos, con iniciar unas políticas sociales que saque a la gente del asistencialismo e inicie la transición al mundo del trabajo. A eso quiero. Senador, a propósito de cerrar y discutir, ¿no? Lo que decía Ope Pasqué en el Parlamento, a ver. Yo siento que no puedo señalar responsabilidades de nadie, pero creo que tengo el derecho de hacerlo y siento además que tengo el deber de hacerlo para señalar las responsabilidades de mi partido. El decreto de disolución de las cámaras está firmado por el presidente Juan María Bordaberry. El presidente Bordaberry fue elegido por el lema Partido Colorado. Esa es nuestra gran responsabilidad. Bueno, usted comentó en su momento, me resisto a seguir discutiendo hacia atrás y creo que hay que hablar del mañana, en lugar de seguir discutiendo responsabilidades y hechos de hace 50 o 40 años. Quiero concentrarme en construir el Uruguay democrático de los próximos 40 o 50 años.
Antonio, la ¿Y pregunta. usted cree que sin autocrítica se puede cerrar un tema tan delicado para la sociedad uruguaya como Yo este? creo que lo que dije ahí coincide con lo que dije hace 2 minutos. Sí. Me quiero concentrar en solucionar los problemas del hoy. Respeto quien entiende que hay que dedicarse a eso. Si quieren hacerlo, háganlo, no les digo que no. Conmigo cuenten para solucionar los problemas de las escuelas, de los liceos, la inseguridad pero del yo le hoy. pregunto por este caso específico. ¿A usted le parece que de esa manera como se hizo, sin hacer una autocrítica, que le cabe a toda la sociedad, no es solamente a Pedro Bordaberry, quizás a toda la sociedad, se puede construir? Le voy a ser bien Si claro. no, le pregunto, es para preguntarle como es una historiadora como Ana Ribeiro, que vamos a tener después. Ana Ribeiro, recomiendo el libro, el nuevo libro que ha escrito. Realmente Los fieles en la época de la Reconquista. Realmente vale la pena, le voy a hacer publicidad a Ana, que es de las mejores escritoras que hay. Pero le voy concreto a su pregunta. Hace años que en el Uruguay estamos con esta discusión. La culpa es tuya, no, la culpa es tuya que la empezaste, pero vos reprimiste, pero vos hiciste, y se siguen peleando. Una generación que no es la mía, ¿eh? Y entonces están buscando la autocrítica, la responsabilidad de esto, y no solucionan el problema. 2 veces votamos los uruguayos. 2 veces votamos los uruguayos para solucionar el problema. Mientras se distraen en eso, yo les digo, si quieren háganlo. Yo estoy preocupado con los niños que no tienen escuelas abiertas y no tienen las bandejas a mediodía. Yo estoy preocupado por el tema de la salud y las muertes en los hospitales en el interior por falta de especialistas y falta de ambulancias. Esa es mi prioridad. Les dije claro, y se lo dije a Ope, con quien tengo una tremenda relación. Le digo, Ope, si vos querés hacer eso, hacelo. A mí no me metas. Yo voy a hablar de los problemas del hoy. Son opciones, válidas las dos, pero yo me voy a dedicar a esto. Senador, y a propósito de dedicarse, es el momento de hoy a continuación. Presenta Carl Zeiss, la lente más precisa y personalizada para tus necesidades específicas. Optec, representante exclusivo de Carl Zeiss en Uruguay. Ogue, buenas noches. A ver, ¿qué tenemos por acá? A ver. ¿Qué tal? Un nuevo Bordaberry, ¿no? Ya tenemos ¿Cuántos varios. tiene? Azul. Azul.